Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. En este viaje literario exploraremos uno de los relatos más fascinantes de la literatura peruana, Tradiciones en salsa verde de Ricardo Palma. Con su estilo único, Palma combina la ironía, lo sobrenatural y lo costumbrista para ofrecernos un retrato vivo de la sociedad peruana a través de relatos en los que la realidad y la fantasía se entrelazan en cada línea. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterio, leyendas y tradiciones con esta recopilación única. Comencemos. Capítulo 1. La Casa de la Palma. La historia comienza en el bullicioso y antiguo Lima, una ciudad llena de secretos guardados entre sus muros y calles adoquinadas. En una de las esquinas más solitarias y menos transitadas de la ciudad, se encuentra una mansión que ha sido tema de innumerables relatos y rumores. Se trata de la famosa Casa de la Palma, un lugar con una historia tan enigmática como la misma ciudad. La mansión es conocida no solo por su antigüedad, sino también por los extraños sucesos que ocurren dentro de sus paredes, los cuales han dejado una marca indeleble en las personas que alguna vez se han acercado a ella. En la Casa de la Palma no vivía ninguna familia común. En sus orígenes, la mansión fue propiedad de don Manuel de la Palma, un hombre que construyó su fortuna gracias a sus contactos políticos y comerciales, y que, aunque poseía todo lo que alguien podría desear, nunca dejó de alimentar su ego y su vanidad. Decía que nada en el mundo podría hacerle frente, ni siquiera la muerte misma. Así fue como, antes de fallecer, hizo un último deseo, que su cuerpo fuera enterrado en los cimientos de la casa que él mismo había mandado a construir, para así seguir protegiendo la propiedad de cualquier infortunio. Pocos años después de la muerte de don Manuel, comenzaron a circular historias extrañas sobre la mansión. Los empleados que trabajaban allí afirmaban haber visto figuras fantasmales a través de las ventanas, y algunos aseguraban que la casa siempre estaba fría, sin importar la estación del año. Pero lo más extraño de todo era la sensación que se experimentaba al acercarse. La Casa de la Palma parecía estar rodeada por un aura de misterio, y la gente del vecindario evitaba hablar de ella, como si temieran que invocar algo peor al mencionarla. A pesar de estos rumores, había quienes no podían resistirse a la tentación de desentrañar el misterio de la casa. Entre ellos se encontraba nuestro protagonista, un joven que había crecido escuchando las historias y leyendas de su abuela. Desde pequeño, había sido un ferviente amante de lo inexplicable, y su curiosidad lo llevó a desear conocer la verdad detrás de las leyendas. Casi como un rito de madurez, el joven decidió que debía visitar la Casa de la Palma, entrar en sus pasillos y descubrir por sí mismo si los rumores eran ciertos. Era una tarde de otoño cuando se aventuró a acercarse a la mansión. A medida que se aproximaba, pudo notar cómo la luz del sol se iba disipando detrás de las nubes, creando una atmósfera sombría que no hacía sino alimentar la sensación de inquietud. El viento soplaba con fuerza, agitando las hojas secas de los árboles cercanos, pero lo que más lo desconcertaba era el silencio absoluto que lo rodeaba. No se escuchaban los sonidos habituales de la ciudad, ni un pájaro cantaba, ni el ruido del tráfico lejano llegaba a sus oídos. Solo había un silencio espeso, profundo, como si todo el mundo hubiera decidido, en un acto de obediencia, callar al pasar junto a esa mansión. El joven se detuvo frente a la puerta de hierro forjado de la Casa de la Palma, que permanecía cerrada, como una muralla que guardaba los secretos del lugar. La madera del portal estaba ennegrecida por el tiempo y las inclemencias del clima, y los detalles en su diseño, aunque finos, se encontraban cubiertos por una capa de polvo que parecía acumularse con cada día que pasaba. El joven, armado solo con su determinación, levantó la mano y tocó la puerta con firmeza. El golpe resonó, como un eco lejano que viajaba a través de las paredes de la casa. Pocos segundos después, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido siniestro, como si la casa misma reaccionara ante su presencia. Al principio, el joven pensó que algún inquilino debía haber estado esperando en el interior y le abrió, pero cuando miró dentro, no encontró a nadie. La oscuridad en el interior era profunda, casi palpable. Sin embargo, algo lo impulsó a entrar. No sabía si era la curiosidad o una extraña fuerza que lo llamaba desde las profundidades del lugar. Un escalofrío recorrió su espalda mientras avanzaba por el umbral. La casa estaba en completo silencio, solo roto por el crujir de las maderas al recibir el peso de sus pasos. Se encontraba en un pasillo largo, con paredes cubiertas por viejos retratos enmarcados que parecían mirarlo fijamente, como si los ojos de aquellos que alguna vez vivieron en esa mansión lo estuvieran siguiendo. Cada uno de esos retratos era de una generación distinta, pero todos tenían algo en común:
sus rostros serios y graves, como si cada uno estuviera guardando algún tipo de secreto oscuro. El joven sintió que las miradas de esos retratos lo observaban más intensamente con cada paso que daba. A medida que avanzaba, la luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas apenas iluminaba el camino. La oscuridad era total, y la sensación de que algo extraño ocurría en ese lugar era innegable. Un leve olor a humedad y polvo llenaba el aire, y, en momentos, podía percibir un suave murmullo, como si se tratara de voces lejanas susurrando desde las paredes mismas de la casa. Pero no había nadie allí. El joven llegó a una habitación con una gran chimenea apagada en el centro. Allí, en el suelo, encontró algo que lo dejó perplejo: un viejo libro abierto, cubierto por una capa de polvo. Al acercarse, sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Miró las páginas del libro con atención. Estaba lleno de símbolos extraños, que no podía identificar, y al pasar las hojas, una fuerte ráfaga de viento cerró la puerta de golpe, dejándolo atrapado en la habitación. El murmullo se intensificó y, por un instante, el joven creyó escuchar su nombre susurrado entre las sombras. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero la curiosidad, esa necesidad de comprender lo inexplicable, lo mantenía firme. ¿Qué estaba ocurriendo en la casa de La Palma? ¿Qué secretos guardaban aquellos retratos y aquel libro extraño? Capítulo 2. El retrato de La Palma. El joven, aún con el eco de aquella voz misteriosa en su mente, decidió no abandonar su investigación. La casa de La Palma parecía guardar más de un secreto, y no iba a retirarse sin conocer su verdadero propósito. Tras el incidente en el segundo piso, donde el susurro casi lo desconcierta, se dedicó a inspeccionar cada rincón con una atención renovada. Todo en la casa parecía vibrar con una energía silenciosa, como si las paredes y los objetos tuviesen vida propia, comunicándose de una manera que escapaba a la comprensión de los mortales. Se adentró aún más en el pasillo, donde el olor a madera vieja y a encierro lo envolvía. El sonido de sus pasos resonaba en la tranquilidad de la casa, mezclándose con los crujidos y murmullos que parecían provenir de la misma estructura. La atmósfera era tan densa que cada movimiento se sentía como una infracción al silencio que lo rodeaba. Al llegar a un cuarto más pequeño al fondo, se detuvo frente a una gran pintura que colgaba de la pared. Era un retrato antiguo de una mujer, la figura central de toda la historia de la casa de La Palma, la esposa del comerciante que había construido el lugar. Sus ojos, pintados con una mirada penetrante y profunda, parecían seguir al joven en cada uno de sus movimientos. La pintura era imponente, y a pesar del paso del tiempo, la figura de la mujer en el retrato no parecía haber perdido su fuerza. El joven se acercó con cautela, observando los detalles de la obra. Era un retrato que transmitía una sensación de desolación, como si la mujer estuviera atrapada en una prisión de la que no podía escapar. A su lado, se veía una palma, de ahí el nombre de la casa, cuya presencia estaba en todos los rincones, como un símbolo omnipresente. La leyenda, que él había escuchado de los ancianos del barrio, aseguraba que la mujer de la pintura nunca había sido feliz en su matrimonio. Aunque el comerciante le había dado una vida de lujos y comodidades, ella vivía una existencia solitaria, condenada a vivir entre las paredes frías y oscuras de la casa. Algunos decían que ella había tenido un amor en su juventud, un amor prohibido que había sido truncado por la influencia y el poder de su esposo. Otros sostenían que la mujer había sido víctima de una fuerza mucho más oscura, la misma casa, que con el paso de los años había absorbido su alma. El joven estaba tan absorto en el retrato que no percibió el cambio sutil en la luz. Un viento cálido comenzó a soplar, y las cortinas se agitaron ligeramente, como si la casa despertara de un largo sueño. En ese momento, algo extraño sucedió. Una sombra se proyectó en la pared, directamente sobre la figura de la mujer en el retrato. La sombra, aunque fugaz, parecía más real que cualquier reflejo. Era como si la mujer de la pintura hubiera movido un brazo, alzándolo hacia el joven, invitándolo a acercarse más. El joven, paralizado por la inquietante sensación que lo invadía, dio un paso atrás. No estaba seguro de si lo que había visto era producto de su imaginación o si realmente la casa lo estaba llevando a un lugar donde las leyendas se entrelazaban con la realidad. Con el corazón palpitante, salió del cuarto y regresó al pasillo. Pero algo lo detenía. Las sombras parecían más densas, y el susurro de antes, aquel que había oído antes de entrar al retrato, ahora era más claro. La voz, ahora más nítida, decía: «No te vayas, quédate».
Este llamado parecía provenir de las paredes mismas, como si la casa le hablara. El joven, sin poder evitarlo, volvió a sentirse atraído hacia la pintura. Decidió ignorar el miedo que lo invadía y se acercó nuevamente al retrato. En esta ocasión, pudo ver un detalle que le había pasado desapercibido antes. En la base de la pintura, había una pequeña inscripción, casi borrosa por el tiempo, que decía: «Quien en mí ve el alma de la palma, conocerá el destino del comerciante que amé». Estas palabras eran lo que había estado buscando. Sabía que la clave del misterio de la Casa de la Palma residía en descifrar este mensaje. La conexión entre la mujer y la palma, el comerciante y su destino, todo parecía entrelazado en ese enigma. ¿Qué había querido decir la mujer con esas palabras? ¿Qué relación tenía el retrato con la historia de la casa? El joven, sin pensarlo más, decidió que debía buscar respuestas, explorar más a fondo los rincones de la casa, donde los ecos de voces olvidadas y las sombras de amores perdidos aún perduraban. Sabía que la clave estaba más allá de esa pintura. La casa no lo había invitado por casualidad. Él tenía un papel en esa historia, una historia que se tejía con cada uno de los pasos que daba en el umbral de la Casa de la Palma. Al salir del cuarto, el joven se sintió más determinado que nunca. Sabía que en la oscuridad de la casa, en sus habitaciones polvorientas y silenciosas, encontraría las respuestas a los misterios que la envolvían. El retrato de la palma, con sus ojos que ahora parecían seguirlo más intensamente que nunca, lo había llamado, y no podía escapar. Capítulo 3. La muerte del comerciante. El joven, lleno de incertidumbre y con una sensación de desasosiego a flor de piel, continuó su exploración de la casa. A medida que caminaba por los pasillos, las sombras parecían moverse de un lugar a otro, creando una atmósfera aún más inquietante. La casa, con su arquitectura antigua y su aire de abandono, tenía la apariencia de estar viva, como si la propia estructura le estuviera susurrando secretos olvidados. Cada rincón le parecía más oscuro y claustrofóbico que el anterior, y un sentimiento creciente de fatalidad se apoderaba de él. Sin embargo, no podía detenerse ahora. Había algo, alguna fuerza invisible, que lo empujaba a seguir adelante, a desentrañar la historia que se había tejido entre esas paredes polvorientas. Al pasar junto a una antigua vitrina de madera, notó algo que lo detuvo en seco. Una serie de documentos amarillentos estaban cuidadosamente dispuestos en el interior, protegidos por una capa de vidrio. El joven se acercó con cautela, observando los papeles con atención. Con un gesto rápido, pero temeroso de ser descubierto, retiró el cristal y extrajo uno de los documentos más cercanos. Era una carta, escrita en una caligrafía antigua, pero todavía legible. Con el pulso acelerado, comenzó a leer. El comerciante está muerto. Nadie sabe qué ocurrió con su fortuna, ni quién heredó la casa. Los rumores dicen que murió por un maleficio, que su alma no descansará hasta que alguien pague por los pecados de su pasado. El joven quedó petrificado. La carta confirmaba lo que había escuchado en el barrio. Había muchos rumores sobre la muerte del comerciante, pero nunca había conseguido una versión tan directa y cruda como esa. Sin embargo, había algo más que le llamó la atención. ¿A qué maleficio se referían? ¿Y qué papel jugaba la mujer del retrato en todo esto? Una repentina corriente de aire recorrió la habitación, como si la casa misma estuviera invitándolo a descubrir más. Decidido a no detenerse ante la oscuridad que lo rodeaba, el joven siguió avanzando, cada vez más decidido a encontrar respuestas. Mientras recorría el pasillo, se detuvo en una habitación que parecía estar sellada desde hacía muchos años. La puerta estaba cubierta por una capa de polvo, y el marco de la puerta parecía haber sido desatendido por décadas. Pero algo en su interior lo llamaba. Decidió abrirla, y con un crujido seco, la puerta se despegó de sus bisagras, dejándolo pasar. La habitación estaba vacía, pero en el centro, sobre una mesa de roble, había un objeto que le pareció extraño, una caja de madera tallada con intrincados detalles. A simple vista, parecía un objeto ordinario, pero al acercarse, el joven notó que algo brillaba en su interior. La caja estaba cerrada con llave, pero parecía que algo dentro de ella tenía la clave para desvelar el misterio de la casa. El joven, sin pensarlo dos veces, comenzó a inspeccionar la caja. Los detalles eran complejos y bellamente labrados, y se sentía como si estuviera sosteniendo un objeto de gran valor. Tras un examen minucioso, encontró una pequeña ranura en la parte inferior, y al presionar, la tapa se abrió lentamente,
revelando lo que parecía un viejo medallón, cubierto de polvo pero perfectamente conservado. Al sostener el medallón, el joven sintió una extraña energía recorrer su cuerpo. Era como si un vínculo invisible se hubiera establecido entre él y la casa, un vínculo que lo unía con los eventos que habían ocurrido en ese lugar hace tanto tiempo. Con el medallón en sus manos, la habitación pareció adquirir vida. Las paredes, que antes habían estado calladas, comenzaron a susurrar nuevamente, y el joven percibió que el eco de las voces que resonaban en el interior de la casa se volvían más intensas. Con el medallón en su poder, el joven decidió regresar a la sala principal. Allí, en un rincón oscuro, encontró una vieja mesa de madera, cubierta por un lienzo polvoriento. Bajo el lienzo, había algo más, un retrato de la mujer, la esposa del comerciante, de nuevo. Pero esta vez, en la parte inferior de la pintura, algo se destacaba, un nombre escrito con tinta roja. El nombre de la mujer había sido borrado de los registros de la casa, pero ahí estaba, en el retrato, Isabel. El joven no podía creer lo que veía. Isabel era el nombre de la mujer del retrato, la que había vivido atrapada entre las paredes de esa casa, y ahora, con el medallón y este nuevo descubrimiento, parecía que la historia de la Casa de la Palma se revelaba lentamente, como una novela que nunca había sido escrita. Lo que más le intrigaba era cómo el medallón y el retrato estaban relacionados. ¿Acaso la mujer en la pintura aún vivía de alguna forma en la casa, esperando que alguien desentrañara su secreto? El misterio comenzaba a desvelarse, pero las respuestas seguían siendo tan esquivas como la misma Casa de la Palma. Sin embargo, el joven sabía que no podía dar marcha atrás. Cada paso lo acercaba más a la verdad, y mientras las sombras continuaban danzando a su alrededor, él estaba dispuesto a seguir adentrándose en los secretos oscuros de la casa, dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para comprender la historia que la había marcado para siempre. Capítulo 4. El secreto del medallón. El joven, con el medallón en mano, comenzó a sentir una presión creciente sobre su pecho. Un miedo inexplicable lo envolvía, como si estuviera siendo observado, o incluso seguido, por algo invisible. Los susurros de la casa parecían hacerse más fuertes, y las sombras, antes inofensivas, ahora se alargaban, como si quisieran alcanzarlo. Decidió salir de la habitación en busca de respuestas, pero antes de hacerlo, observó el retrato de la mujer una vez más. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora le transmitían una sensación de urgencia. Como si la figura en la pintura le pidiera que no se detuviera, que continuara el camino hacia el misterio que había comenzado a desentrañar. Sin embargo, al dar un paso hacia la salida, algo extraño ocurrió. Una puerta, que pensaba que estaba cerrada, se abrió sola. Era la puerta al sótano, una parte de la casa que había evitado hasta el momento. Pero con el medallón aún en la mano, la tentación de explorar lo que se ocultaba debajo del suelo era demasiado fuerte. Sin dudarlo, descendió por las escaleras crujientes, la penumbra del lugar envolviéndolo en su abrazo. El sótano estaba oscuro y húmedo, y el aire allí era pesado, cargado de historias olvidadas. Las paredes de piedra estaban cubiertas por una capa gruesa de musgo y humedad, y el olor a madera podrida invadía sus sentidos. En el centro, había una vieja mesa de trabajo cubierta con una tela blanca que parecía haber estado allí durante años. Con una mano temblorosa, el joven levantó la tela, revelando una serie de libros antiguos y pergaminos. Pero entre ellos, algo más llamó su atención, un baúl de madera, cerrado con un candado oxidado. El medallón en su mano comenzó a vibrar levemente, como si estuviera respondiendo a la presencia del baúl. Una sensación de urgencia lo invadió, y sin pensar en las consecuencias, se acercó al baúl y comenzó a buscar algo que lo ayudara a abrirlo. Después de varios intentos fallidos, encontró una llave pequeña en el fondo de la mesa, cubierta de polvo. Con una mezcla de esperanza y temor, insertó la llave en la cerradura del baúl, que se abrió con un chirrido ensordecedor. Dentro del baúl, había un antiguo diario, que parecía haber sido escrito por el comerciante, junto con varias cartas arrugadas. El joven comenzó a hojear las páginas del diario, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Relatos sobre la vida del comerciante, su matrimonio con Isabel y la creciente oscuridad que había comenzado a envolver su vida. En las últimas páginas, se describía una extraña maldición que había caído sobre la casa, algo relacionado con el medallón y un pacto que se había sellado en la antigüedad. Las cartas, que estaban escritas en un lenguaje oscuro y críptico, parecían ser las instrucciones de un ritual antiguo, uno que, según el comerciante,
debía completarse antes de que el mal que se cernía sobre la casa se desatara por completo. En una de las cartas, el comerciante mencionaba a una figura misteriosa, un ser que había sido el responsable de traer la oscuridad a su vida, un antiguo compañero de negocios, que en realidad no era humano. Un ser del más allá, que había ofrecido poder a cambio de un sacrificio que el comerciante había aceptado sin entender las consecuencias. El joven comenzó a leer en voz baja, absorbiendo cada palabra. A medida que lo hacía, comenzó a entender que la historia de la Casa de la Palma no era simplemente una tragedia de amor, sino una historia mucho más oscura. La presencia de Isabel en los retratos, su misterio, todo comenzaba a tener sentido. Ella no había muerto de forma natural, sino que había sido una víctima de un pacto maldito, uno que había dejado su alma atrapada en la casa. En ese momento, un sonido repentino rompió el silencio del sótano. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El joven se levantó rápidamente, mirando a su alrededor con el corazón acelerado. No había nada. Pero la sensación de que no estaba solo en el sótano creció con fuerza. En ese instante, recordó las palabras del comerciante en su diario: la maldición se desatará cuando alguien revele la verdad. Aquellos que toquen el medallón estarán condenados a sufrir la misma suerte que yo. Desesperado, el joven miró el medallón una vez más. ¿Estaba él también condenado? ¿Acaso, al tomar el medallón, había sellado su destino de manera irreversible? La casa, con su atmósfera oscura y opresiva, parecía respirar con él. Un viento gélido lo rodeaba, y los susurros de la casa se volvían más claros, como si quisieran revelarle más secretos de los que podía comprender. Con el medallón aún en su mano, y el diario del comerciante bajo el brazo, el joven decidió que tenía que salir de allí. Pero mientras subía las escaleras, la puerta del sótano se cerró violentamente detrás de él. La casa no lo dejaría ir tan fácilmente. El joven miró alrededor, su respiración entrecortada, mientras la verdad, aunque aterradora, parecía acercarse cada vez más a él. Capítulo 5. La sombra del pasado. El joven respiraba con dificultad mientras subía las escaleras del sótano. El peso del medallón en su mano le parecía cada vez más insoportable. Cuando llegó a la planta principal, la sensación de que algo lo observaba se hizo aún más palpable. La casa, que antes había sido silenciosa y tranquila, ahora parecía viva, casi como si tuviera su propio pulso, latiendo al ritmo de su ansiedad. Al llegar al vestíbulo, se detuvo un momento, mirando a su alrededor con cautela. El ambiente estaba denso, casi tangible, como si el aire estuviera impregnado de un misterio que no quería ser desvelado. Se sentó en una de las sillas de madera, agotado, con el diario en las manos y el medallón brillando débilmente en su palma. Cerró los ojos un momento, intentando procesar todo lo que había descubierto. Sin embargo, no tenía tiempo para descansar. La casa no le permitiría hacerlo. Un sonido a sus espaldas lo hizo volverse rápidamente. Un eco. Un susurro lejano que provenía de lo alto de la escalera que llevaba al segundo piso. El joven, temeroso, se levantó de la silla. No estaba solo, lo sabía. Podía sentirlo. Con pasos vacilantes, comenzó a subir la escalera, su corazón latiendo con fuerza. A medida que se acercaba al segundo piso, el sonido se hizo más claro, como si alguien lo estuviera llamando. «¡Ayúdame!». Fue lo que creyó oír. Un susurro tan tenue que casi se desvanecía en el aire. En cuanto alcanzó el pasillo del segundo piso, el aire se volvió aún más frío, y las sombras parecieron alargarse, cubriéndolo todo. Avanzó, siguiendo el eco de esa voz, hasta llegar a una habitación cerrada que nunca había notado antes. La puerta, que parecía más antigua que las demás, estaba entreabierta, invitándolo a entrar. Al cruzar el umbral, lo primero que notó fue el aroma a rosas marchitas, una fragancia dulce y a la vez penetrante, como si la misma muerte estuviera impregnando el aire. La habitación estaba cubierta por un manto de polvo, y las cortinas, aunque aún colgaban, estaban rasgadas, dejando que la luz de la luna se filtrara en pequeños haces que iluminaban el suelo de madera crujiente. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera antigua, descansaba un objeto que lo dejó sin aliento. Un espejo grande, pero tan cubierto de polvo y telarañas que no había sido usado en mucho tiempo. Sin pensarlo, el joven se acercó lentamente y, con mano temblorosa, limpió la superficie del espejo. Lo que vio a través de él no era lo que esperaba. En lugar de su reflejo, una figura apareció en el espejo.
Una mujer, con los ojos vacíos y una expresión de desesperación. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. El joven, aterrorizado, retrocedió unos pasos, pero no pudo apartar la vista del espejo. La mujer lo miraba fijamente, como si quisiera comunicarse con él. Y entonces, en un susurro casi inaudible, lo escuchó claramente. El medallón es la clave. No lo dejes, no lo dejes. El joven dio un paso atrás, el corazón golpeando en su pecho con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué esa mujer le hablaba a través de un espejo? ¿Qué relación tenía ella con el medallón? Sintió una urgencia inexplicable, como si la mujer en el espejo estuviera rogándole que hiciera algo, que tomara una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Miró una vez más el medallón que aún tenía en su mano, y en ese instante, comprendió que todo lo que había descubierto hasta ahora era solo una parte del gran enigma de la casa. La mujer en el espejo, el comerciante, el pacto. Todo estaba interconectado. Decidió que debía seguir adelante, sin importar lo que le esperara. Con determinación, dejó el espejo atrás y salió de la habitación. A medida que caminaba por el pasillo, las luces parpadearon y un fuerte viento comenzó a soplar desde una de las ventanas, aunque ninguna brisa se sentía en el aire. El joven apretó el medallón con fuerza, decidido a desentrañar la verdad detrás de los secretos de esa casa maldita. Pero, al salir del pasillo, se dio cuenta de algo espantoso. La puerta de la habitación estaba cerrada, y un grito sordo resonó desde el fondo de la casa. Algo o alguien lo estaba llamando. Capítulo 6. La revelación oscura. El aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable. La sensación de que algo siniestro se avecinaba era tan fuerte que el joven no podía evitar mirar hacia atrás cada pocos pasos. Sabía que algo lo estaba observando, algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. La puerta que había cerrado tras de sí, la habitación del espejo, estaba ahora inexplicablemente cerrada. El grito sordo que había escuchado antes seguía resonando en su mente, como un eco lejano. Avanzó, decidido a llegar al final de todo esto, a descubrir qué secretos guardaba la casa y por qué estaba tan extrañamente conectada con su vida. Aunque temía lo que pudiera encontrar, sentía que debía saberlo, que su destino estaba vinculado a esa historia oculta. A lo lejos, vio una figura que lo esperaba en el vestíbulo. Al principio pensó que podría ser una alucinación provocada por su creciente ansiedad, pero a medida que se acercó, la figura se hizo más clara. Era un hombre, de porte alto y elegante, vestido con ropas oscuras, que parecía haber salido de una época distante. Sus ojos, fríos y penetrantes, lo observaban fijamente. El joven se detuvo, incómodo, pero el hombre no se movió, simplemente lo observaba, como si estuviera esperando algo. Después de unos largos segundos de silencio, el hombre habló con una voz grave. «Sé lo que estás buscando. Pero debes saber que algunos secretos no están destinados a ser descubiertos». El joven se estremeció al oír esas palabras. Sentía que su intuición no le estaba fallando. Este hombre, sin duda, estaba vinculado a los misterios de la casa. Sin embargo, no podía detenerse. Ya había comenzado a desentrañar la historia, y no iba a retroceder ahora. «¿Quién eres?», preguntó el joven, apenas conteniendo su voz temblorosa. El hombre sonrió levemente, sin responder de inmediato. Luego, dio un paso hacia él. «Soy el guardián de lo que has tocado. Y tu curiosidad te llevará a un destino que no puedes controlar. Lo que buscas está mucho más allá de lo que imaginas». El joven frunció el ceño, confundido y con más preguntas que respuestas. Quería preguntar más, pero algo dentro de él le decía que no debía quedarse allí. El ambiente parecía cada vez más oscuro, más opresivo. «¿Qué deseas de mí?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque sabía que la situación se estaba tornando peligrosa. El hombre no respondió de inmediato. Miró el medallón en la mano del joven, y luego sus ojos se iluminaron con una intensidad que casi lo cegó. Parecía como si ese pequeño objeto tuviera un poder enorme, algo que el joven aún no comprendía. «Esa es la clave, el medallón. Pero también es la llave que abrirá algo mucho más oscuro, algo que ni siquiera tú puedes imaginar. El precio por saber lo que escondes en tu interior será alto. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». El joven sintió que el corazón le latía con fuerza. Lo que había empezado como una simple búsqueda de respuestas ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso.
¿Qué significaba esa advertencia? ¿A qué precio tendría acceso a la verdad? Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció tan misteriosamente como había aparecido. En su lugar, solo quedaba el eco de su voz resonando en el aire. El medallón es solo el principio. Un sudor frío cubrió la frente del joven. Sabía que debía seguir adelante, pero la creciente sensación de estar atrapado en una red de intrigas lo hizo dudar. El peso del medallón en su mano parecía ahora más pesado que nunca, y el grito del pasado, el mismo que había oído anteriormente, resonaba nuevamente en sus oídos, más fuerte y más cercano. Decidió continuar su búsqueda, aunque el miedo comenzaba a calarlo hasta los huesos. Estaba convencido de que la respuesta a todos sus interrogantes solo podría encontrarse en el fondo de esta casa, que ya no parecía tan solitaria ni tranquila. La casa, como un ser vivo, lo observaba, y no podía evitar sentir que, en cualquier momento, algo o alguien podría atrapar sus pasos. Se dirigió hacia el lugar donde había comenzado todo, el vestíbulo principal. A medida que avanzaba por el pasillo oscuro, un sonido sordo comenzó a hacerse presente. Un golpe, repetido y resonante, como el retumbar de un martillo sobre metal. El joven se detuvo, preguntándose si debía retroceder. Sin embargo, la curiosidad lo empujó a seguir adelante. Al llegar a la sala principal, vio algo que lo dejó sin aliento. El suelo, cubierto por una capa de polvo, estaba marcado por huellas. Eran huellas que no pertenecían a él, y lo peor de todo, parecían moverse hacia el fondo de la casa, hacia el sótano. Con un suspiro, el joven descendió las escaleras del sótano, siguiendo el rastro de huellas que lo conducía hacia el origen del misterio, hacia el corazón mismo de la casa y el secreto que había estado buscando durante tanto tiempo. Capítulo 7. El abismo bajo la casa. El joven descendió las escaleras con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a cada paso. La casa parecía vibrar, como si tuviera vida propia, y el sonido del latido del corazón del joven se entremezclaba con los ecos de las huellas en el suelo de piedra. Cada peldaño que pisaba parecía hacerlo más consciente de la oscuridad que se encontraba por delante. La puerta del sótano, ahora entreabierta, estaba bañada por una luz tenue que venía de algún lugar profundo en su interior. Al acercarse, el viento frío que provenía de esa oscuridad lo envolvió. Las huellas en el suelo eran profundas y parecían moverse como si las huellas de una presencia invisible las hubiera dejado atrás. No sabía si debía sentir miedo o si, de alguna manera extraña, se sentía atraído por el mismo miedo. Pero su curiosidad era más fuerte que su temor, y no podía detenerse ahora. Ya había llegado demasiado lejos. Puso su mano en la manija de la puerta, que crujió al girar. La entrada se abrió lentamente, revelando un pequeño pasillo de piedra que conducía hacia el corazón del sótano. Las paredes eran de roca, y el aire estaba impregnado de humedad y algo más. Algo que no podía identificar. Como un olor rancio, antiguo, que lo hacía sentir incómodo y vulnerable. Con pasos firmes, entró en el pasillo. Al final, vio una puerta antigua, que parecía completamente fuera de lugar en una casa tan antigua. Estaba cerrada, pero algo en su interior parecía llamarlo. La puerta era de madera oscura, con detalles tallados de forma meticulosa, pero en las sombras de sus grabados había algo perturbador. Como si el rostro de un ser humano estuviera observándolo desde el interior de la madera. Se acercó con cautela, el medallón que colgaba de su cuello ahora parecía vibrar, como si tuviera vida propia. Sin poder resistirlo, sus dedos recorrieron la puerta hasta llegar a una pequeña endija en el centro. Al instante, un susurro lo envolvió. ¿Qué buscas aquí? La voz era baja, casi inaudible, pero al mismo tiempo tan nítida que su corazón dio un salto. El joven dio un paso atrás, su cuerpo tensándose, y por un momento, pensó en huir. Pero el miedo lo retuvo. Algo dentro de él le decía que no podía irse sin respuestas. Respiró hondo y empujó la puerta con determinación. Al abrirla, un cuarto oscuro se desplegó ante él, con una sola luz tenue iluminando el centro de la habitación. En el centro, había una mesa sobre la que descansaba un libro antiguo. El joven se acercó, y mientras sus dedos rozaban la cubierta de cuero, sintió como si el tiempo se detuviera. Algo en el aire cambió, como si la misma casa se hubiera detenido en su aliento. El medallón vibró con fuerza, y la habitación comenzó a brillar débilmente. Al abrir el libro, la página que encontró parecía estar escrita en un idioma que no comprendía,
pero las palabras parecían moverse por sí solas, cambiando, retorciéndose en una danza caótica. El joven no podía apartar los ojos de la página, como si hubiera sido atraído por una fuerza que no podía controlar. De repente, una ráfaga de viento, como si la casa misma estuviera respirando, hizo que el libro se cerrara de golpe, y el joven cayó hacia atrás, aterrizando pesadamente en el suelo. Al levantarse, vio con horror que la puerta por donde había entrado ahora estaba cerrada. Estaba atrapado. El silencio en la habitación era absoluto, y de nuevo, las huellas en el suelo parecían estar acercándose. El joven escuchó algo detrás de él, algo moviéndose en las sombras, algo que no quería ver, pero no podía evitar mirar. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio la vuelta, solo para encontrar los ojos de la figura del hombre de antes, el hombre que lo había advertido. El hombre estaba allí, inmóvil, con los ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Su boca se curvó en una sonrisa siniestra mientras decía: «Ya has desatado lo que no podías controlar. Ahora, deberás enfrentar las consecuencias». El joven no sabía qué hacer. Estaba rodeado, atrapado en un rincón, sin salida. El medallón comenzó a brillar más fuerte, y las sombras parecieron volverse más densas, como si la misma casa lo estuviera reclamando. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del hombre desapareció, y la habitación se llenó de una oscuridad total. Solo quedó el sonido de su respiración entrecortada y el eco de la advertencia que resonaba en su mente. «Enfréntate a lo que has desatado». El joven no pudo evitar preguntarse si alguna vez lograría escapar de esta pesadilla, o si la casa ya lo había reclamado como suyo. Pero una cosa era segura: ya no había vuelta atrás. Capítulo 8. La revelación del espejo. El joven, aún con el corazón acelerado, observó alrededor de la habitación ahora sumida en una oscuridad profunda. A pesar de la desorientación que lo embargaba, algo dentro de él lo instaba a moverse, a buscar respuestas en este lugar que parecía tener vida propia. La figura del hombre había desaparecido, pero las palabras que había pronunciado seguían resonando en su mente. «Enfréntate a lo que has desatado». ¿Qué había desatado realmente? No podía evitar sentir que algo en la casa lo observaba, que cada rincón y cada grieta contenían secretos que nunca debieron ser revelados. Mientras sus ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad, una tenue luz parpadeó a lo lejos, llamando su atención. Caminó hacia ella, arrastrando los pies por el suelo frío. A medida que avanzaba, notó que la luz parecía provenir de un objeto en particular, que se encontraba en el centro de la habitación, casi como si esperara ser encontrado. Cuando llegó al lugar, vio un espejo de gran tamaño, cuyo marco tallado de forma intrincada parecía estar cubierto por una capa de polvo y telarañas. El joven se acercó cautelosamente, sin saber qué esperar, pero sintió una extraña fascinación por la superficie del cristal. El reflejo que vio no era el suyo. En lugar de su rostro, vio un paisaje desolado, lleno de ruinas y sombras. Al principio pensó que era una ilusión, un efecto de la oscuridad, pero al mirar más de cerca, los detalles se hicieron más claros. Vio una casa similar a la que estaba, pero destruida, abandonada, con las paredes derrumbadas y el aire cargado de desesperación. El joven dio un paso atrás, perplejo. Miró nuevamente el espejo, pero esta vez, la imagen se distorsionó y empezó a cambiar. En lugar de las ruinas, vio una figura, un hombre, de pie en el umbral de una puerta, mirando fijamente al joven, tal como lo había hecho el hombre que lo había advertido. «¿Qué has hecho?», la figura del espejo murmuró, y la voz fue tan clara como si proveniera de un rincón de la misma habitación. El joven sintió que su estómago se retorcía, como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de ceder. No entendía. ¿Qué había hecho? Lo único que había hecho era adentrarse más en la casa, como un impulso de curiosidad. Pero ahora, sentía que la casa le pertenecía, y que él pertenecía a ella. El hombre del espejo comenzó a moverse, saliendo lentamente del umbral de la puerta. Cada paso que daba hacia el joven parecía amplificar la sensación de que no se encontraba solo. De repente, el reflejo cambió nuevamente, y el joven vio cómo la figura del hombre se acercaba a él, su rostro deformado en una mueca de ira y tristeza. «Lo que has liberado, lo enfrentarás ahora». La voz retumbó en el aire, como si proviniera del interior mismo de las paredes. Antes de que pudiera reaccionar, el joven sintió una presión en el pecho, como si las sombras que lo rodeaban estuvieran apretando cada vez más. La luz en el espejo brilló intensamente, y el joven comenzó a sentirse mareado,
como si la gravedad misma lo estuviera aplastando. En un impulso, dio un paso hacia atrás y tropezó, cayendo al suelo con un golpe sordo. Cuando levantó la vista, el espejo ya no reflejaba nada. Solo quedaba la oscuridad, como si el cristal hubiera absorbido toda la luz y todo lo que quedaba en la habitación fuera una negrura absoluta. Con el corazón palpitando con fuerza y una sensación de claustrofobia, el joven se levantó y retrocedió hacia la pared. A su alrededor, todo parecía haberse desvanecido, y la única constante era el sonido de su propia respiración agitada. «Enfréntate a lo que has desatado». La voz del hombre resonó nuevamente en sus oídos, pero esta vez no provenía del espejo, sino de algún lugar mucho más cercano, mucho más profundo. El joven comprendió que la casa no solo lo había absorbido físicamente, sino también espiritualmente. Había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. Capítulo 9. El eco del pasado. La presión en el pecho del joven no cedía. Cada respiración parecía más pesada, más dificultosa. La negrura lo envolvía por completo, pero algo, un tenue resplandor, emergió de las sombras. Sin saber por qué, sus pasos lo guiaron hacia esa luz. Casi inconscientemente, el joven se movió, su cuerpo impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Los ecos de su propia respiración retumbaban en el vacío, como si la casa estuviera viva, escuchando cada uno de sus movimientos. Al llegar al origen de la luz, se encontró con una puerta. No la había visto antes. Parecía recién aparecida, como si estuviera esperando ser descubierta. El umbral estaba adornado con símbolos que el joven no podía entender, marcas extrañas que recorrían la madera como venas vivas. Sin embargo, había algo familiar en ellas, algo que le resultaba inquietantemente cercano, pero no podía ubicarlo en su mente. La puerta, como si hubiera leído sus pensamientos, se abrió sin un solo sonido. El joven sintió que su mente comenzaba a marearse. ¿Qué estaba sucediendo? La oscuridad lo había rodeado por completo, y aún así, algo lo empujaba a continuar. Al atravesar el umbral, fue como si el tiempo y el espacio se doblaran a su alrededor. Ya no estaba en la casa que conocía. En su lugar, la atmósfera era densa, como si estuviera bajo el agua, y el aire tenía un tinte metálico. Las paredes se desdibujaban, y las sombras formaban figuras que danzaban y se alzaban hacia él. Cada rincón de ese lugar estaba impregnado por un aire de abandono, pero también de advertencia. Y entonces lo vio. Al final de la habitación, una figura emergió de las sombras. Era alta y delgada, con un rostro indistinguible, pero con ojos que brillaban con una luz roja intensa, como si hubieran sido forjados en el mismo fuego que había consumido la casa. La figura estaba completamente inmóvil, pero su presencia era abrumadora, casi tangible. «¿Quién eres?», el joven murmuró, la voz quebrada por el miedo. La figura no respondió. En su lugar, la luz de los ojos rojos comenzó a extenderse, iluminando la habitación. El joven intentó retroceder, pero algo lo mantenía atrapado en su lugar, como si el aire hubiera tomado forma física y lo estuviera inmovilizando. «Tu presencia aquí no es un accidente». La voz era profunda, casi gutural, pero venía de todas partes. No podía identificar su origen. «¿Creíste que la casa te había escogido?» «No. Fue el destino». El joven frunció el ceño, confuso. ¿Destino? ¿Qué destino? Estaba perdido, atrapado en un lugar que parecía no tener fin. Cada pregunta que surgía en su mente solo generaba más incertidumbre. La figura dio un paso hacia él, y en un parpadeo, estaba justo frente a él, a solo unos centímetros de distancia. El aire parecía volverse más espeso, y una sensación de opresión lo envolvía. «Lo que has despertado, lo que has buscado, todo está entrelazado». Las palabras flotaban en el aire como un eco. «Has cruzado una línea. Ya no puedes regresar. El tiempo que pensabas conocer ha dejado de existir». El joven sintió el sudor correr por su frente, y una punzada de pánico se instaló en su pecho. Había algo más grande, que se había desatado, y ahora él era una parte de ello. Se dio cuenta de que sus acciones no solo afectaban su destino, sino que estaban conectadas con un tejido mucho más vasto, algo que no podía comprender del todo. El reflejo en el espejo era solo el principio. La figura susurró, casi como si la respuesta a todas sus preguntas ya estuviera dentro de él, esperando ser descubierta.
No hay vuelta atrás. Has cambiado el curso del futuro. La figura se desvaneció lentamente, como una sombra que se disolvía en la oscuridad, y con su desaparición, la presión sobre el joven desapareció también, aunque el miedo y la confusión seguían llenando su mente. De repente, la habitación volvió a quedar vacía, como si nada de lo que había sucedido fuera real. El joven se encontró solo, rodeado por la misma negrura, pero con la sensación de que había atravesado un umbral, uno que lo había llevado más allá de las fronteras de la comprensión humana. ¿Qué había significado todo eso? La pregunta rondaba su mente mientras las puertas de la habitación se cerraban suavemente detrás de él, dejándolo frente a la siguiente parte de su destino. Capítulo 10. La voz del pasado. El joven despertó con un sobresalto, el sudor cubriéndole la frente. El lugar donde se encontraba ya no era la habitación en la que había estado antes. Ahora se encontraba en un pasillo largo y sombrío, sin puertas a la vista. La única fuente de luz era una lámpara colgante que pendía del techo, proyectando una luz tenue que apenas iluminaba los rincones oscuros del pasillo. Todo parecía más desordenado, como si el tiempo se hubiera detenido, y la casa, que había sido su hogar durante tanto tiempo, se había transformado en una especie de laberinto en el que no lograba encontrar su camino. Cada paso que daba resonaba en el silencio, pero a pesar de la quietud, sentía una presencia extraña. Como si los propios muros de la casa estuvieran observándolo, esperando su siguiente movimiento. Un sonido sordo llegó a sus oídos. Algo como un susurro, una vibración sutil en el aire. El joven se detuvo en seco, mirando a su alrededor, tratando de identificar el origen del sonido. No había nadie cerca. No había forma de saber qué lo había producido. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó, y su corazón comenzó a latir más rápido. De repente, escuchó una voz. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Como si alguien hablara desde una distancia lejana, pero al mismo tiempo a su lado. Vas a entender lo que has hecho. La voz era grave y llena de eco, y a pesar de no reconocerla, el joven no pudo evitar sentirse paralizado. Todo su ser temía lo que esa voz pudiera significar. De pronto, el pasillo se torció en una esquina y apareció una puerta, la primera que veía desde que despertó. Al acercarse, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Sin pensarlo, puso su mano sobre el pomo y lo giró. La puerta cedió fácilmente, abriéndose a una sala que parecía sacada de un sueño. En el centro, una mesa antigua de madera estaba cubierta por una tela fina y polvorienta. Sobre ella, un objeto brillaba débilmente bajo la luz tenue. El joven se acercó con cautela, como si algo en su interior le advirtiera que tuviera cuidado. Levantó la tela lentamente, revelando un pequeño espejo de forma ovalada. No era un espejo común. Su superficie reflejaba no solo lo que había frente a él, sino algo más, algo en su interior. Con un temblor en las manos, el joven se inclinó para mirar más de cerca. La imagen que vio no era la de su rostro, sino la de un paisaje oscuro, envuelto en niebla. La figura de la casa, la misma casa en la que había crecido, se alzaba en la distancia, pero algo en ella no estaba bien. La estructura parecía estar deformada, como si el tiempo y las sombras hubieran alterado su forma. Todo lo que ves aquí es el reflejo de tus propios miedos. La voz resonó nuevamente, ahora mucho más cerca. Era como si el aire mismo hablara. Desconcertado, el joven dio un paso atrás, alejándose del espejo. No podía entender lo que estaba viendo ni lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Acaso había entrado en un mundo diferente, un mundo donde el pasado y el presente se mezclaban de formas que no podía comprender? La voz no se detuvo, seguía hablándole, cada palabra más clara, más urgente. Este lugar no es tu hogar, y tú no eres quien crees ser. Has abierto la puerta al pasado y ahora debes enfrentarte a lo que has hecho. El joven dio un paso atrás, pero algo lo frenó. Miró a su alrededor. El pasillo oscuro ahora parecía cerrarse a su alrededor. La atmósfera se volvía densa, como si una presión invisible lo aplastara. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a avanzar. ¿Era el miedo? ¿La culpa? No podía decirlo con certeza. Solo sabía que debía seguir adelante, que debía desentrañar el misterio de ese lugar. Con el espejo aún en mano, comenzó a caminar hacia la oscuridad, decidido a enfrentar lo que había comenzado, aunque no tuviera idea de lo que eso significaba.
Capítulo 11. La revelación del espejo. El joven caminaba sin rumbo fijo por la casa, su respiración se volvía más pesada conforme avanzaba. La oscuridad del lugar parecía engullirlo, como si las paredes mismas estuvieran cerrándose sobre él. El espejo, aún en su mano, parecía más pesado con cada paso que daba. La luz que emitía no era suficiente para iluminar su camino, pero el reflejo seguía mostrando lo mismo. El paisaje oscuro y nebuloso de su casa, distorsionado, deformado. De repente, sintió como si alguien lo observase desde el final del pasillo. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado persistió, como una sombra invisible acechando en cada rincón. Sintió como su piel se erizaba y su mente se desbordaba con pensamientos confusos. ¿Por qué sigues buscando respuestas? La voz resonó nuevamente, más fuerte que antes, retumbando en las paredes de la casa. El joven apretó los dientes, sabiendo que esa voz provenía de algún lugar cercano. No podía ignorarla, no podía simplemente dejar de avanzar. Algo dentro de él le decía que no podía dar marcha atrás. ¿Qué se esperaba de él? ¿Qué le quería mostrar esa casa, ese espejo, esa voz misteriosa? Con una determinación renovada, comenzó a caminar nuevamente, esta vez más rápido, buscando la fuente de la voz. Cada paso parecía llevarlo más profundo en la casa, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. La estructura misma de la casa comenzaba a volverse más extraña. Las paredes se torcían, las puertas se desvanecían solo para reaparecer más adelante, y las sombras parecían moverse por sí solas. Al final del pasillo, vio una puerta que nunca antes había notado. Era una puerta vieja, de madera oscura, con símbolos extraños tallados en su superficie. Sintió una fuerza inexplicable que lo atraía hacia ella, como si esa puerta fuera la clave para resolver todo lo que estaba sucediendo. Tomó un profundo respiro y, sin pensarlo más, empujó la puerta. Esta se abrió con un crujido y, al otro lado, una sala completamente diferente lo esperaba. Era más grande que las otras habitaciones que había recorrido, con paredes adornadas con antiguos retratos que parecían mirarlo fijamente. Al fondo de la sala, una figura en sombra se encontraba de espaldas, como si esperara a que llegara. El joven avanzó hacia ella, con la sensación de que ese momento cambiaría todo. Cada paso que daba en dirección a la figura era más difícil que el anterior, como si el aire se volviera denso, casi irrespirable. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, la figura giró lentamente. Era un hombre de rostro envejecido y expresión grave, con ojos que reflejaban un conocimiento profundo, como si hubiera vivido más de lo que el joven podría comprender. ¿Sabías que esto sucedería? La voz del hombre era suave pero poderosa, como si cada palabra estuviera impregnada de una sabiduría ancestral. ¿Quién eres? El joven apenas pudo susurrar, sin poder entender lo que estaba sucediendo. La imagen del hombre era la de alguien familiar, pero no lograba identificarlo. Soy lo que has buscado en este lugar. Soy la verdad que tanto temes ver. El joven retrocedió un paso, sin saber cómo reaccionar. La figura parecía casi etérea, como si estuviera desvaneciéndose ante sus ojos. Lo que ves en este espejo no es más que el reflejo de tu alma, tu miedo y tus deseos no cumplidos. Lo que la casa te muestra es el precio que pagas por no enfrentar tu propio pasado. El joven sintió una punzada en el pecho. ¿Qué quería decir con eso? Él nunca había pensado que su vida, tan simple, tan ordinaria, pudiera estar tan conectada con todo lo que estaba ocurriendo. Pero las palabras del hombre resonaron en su mente. No podía escapar de lo que había hecho, de las decisiones que había tomado, de lo que había dejado de hacer. ¿Qué debo hacer?, preguntó con la voz temblorosa, sin esperanza. La figura lo miró fijamente y, con un movimiento lento, le tendió una mano. Enfréntate a lo que has temido. Solo entonces podrás liberarte. El joven miró la mano, dudando. La decisión estaba frente a él. Continuar enfrentando los miedos que había guardado durante tanto tiempo, o rendirse y quedar atrapado en ese mundo de sombras. Con un último suspiro, extendió su mano hacia la del hombre. Capítulo 12. El último reflejo, versión extendida. La habitación se encontraba bañada por una tenue luz dorada que parecía emanar desde las grietas del techo. Cada rincón estaba impregnado de un aire denso y pesado, como si el tiempo mismo hubiera dejado una huella en las paredes. El joven,
con el rostro marcado por la fatiga, observaba la figura ante él, aquella que había estado persiguiéndolo durante tanto tiempo. El hombre de rostro inexpresivo, que había sido una constante en sus pensamientos y en sus temores, ahora se encontraba frente a él de una forma tangible. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras sentía que la última barrera entre su realidad y su pesadilla se desmoronaba lentamente. Lo que has temido siempre es lo que debes enfrentar ahora. La voz del hombre resonó en la habitación, profunda y resonante. No era un sonido externo, sino que parecía venir de las entrañas de su mente, un eco de sus propios miedos. El joven dio un paso atrás, como si intentara alejarse, pero las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si la habitación misma tuviera vida. Aquel hombre, con su mirada fija e implacable, no parecía estar dispuesto a dejarlo escapar. Cada respiración se sentía más pesada, como si el aire fuera cada vez más denso, presionando su pecho y dificultando el paso de oxígeno. ¿Por qué ahora?, se preguntó, luchando por articular palabras. ¿Por qué tú? ¿Por qué aquí? El hombre sonrió con una suavidad inquietante. Porque siempre has huido. Siempre has mirado hacia otro lado, pero ahora no puedes más. Has llegado hasta aquí, hasta este mismo punto, porque has estado buscando respuestas en el lugar equivocado. Las respuestas no están afuera, ni en las sombras que has temido. Están dentro de ti. Las palabras fueron como un golpe al corazón del joven. Cada frase calaba profundamente, como si el hombre conociera cada rincón de su alma, cada error, cada arrepentimiento. La conciencia de su impotencia creció como una ola, sumergiéndolo en el mar de su propia autocrítica. Todo esto, todo este tiempo. Comenzó a decir en voz baja, mientras los recuerdos de su vida pasaban frente a él como una película en blanco y negro. ¿Acaso todo esto fue en vano? Vano, repitió el hombre, como si se deleitara en la ironía. La vida nunca es vana, joven. Lo que has vivido, lo que has sufrido, ha sido el camino necesario para llegar a este momento. Has estado ciego por tanto tiempo, buscando respuestas que no querías escuchar. Pero las sombras no son lo que parecen. Y las respuestas tampoco. En ese instante, algo dentro de él se quebró. No era un sonido físico, sino una ruptura interna, una rendición. Había llegado tan lejos, había enfrentado tantas sombras, solo para darse cuenta de que no estaba huyendo de un enemigo externo, sino de sí mismo. El joven cerró los ojos por un momento, sintiendo como una especie de peso comenzaba a levantarse de sus hombros. En ese silencio, la figura del hombre pareció desvanecerse un poco, como si fuera una proyección del propio miedo. El aire comenzó a aligerarse, la presión en su pecho comenzó a desaparecer. Las sombras, que habían sido tan reales durante tanto tiempo, parecían desvanecerse, como si nunca hubieran existido. La luz en la habitación se intensificó, bañando cada rincón, cada grieta, en un brillo cálido y reconfortante. Cuando abrió los ojos, ya no estaba solo en la habitación. La figura del hombre había desaparecido, y las paredes ya no se cerraban sobre él. En su lugar, había un vasto campo ante sus ojos, uno que nunca antes había visto. El sol comenzaba a salir desde el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja intenso, como una promesa de renovación. El joven dio un paso hacia adelante, sintiendo el aire fresco de la mañana acariciar su rostro. No había miedo en su corazón, solo un vacío lleno de posibilidades. El viaje aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Mientras caminaba, las palabras del hombre resonaban en su mente. Lo que has temido siempre es lo que debes enfrentar ahora. Ahora lo entendía. La verdadera batalla no era contra los fantasmas del pasado ni contra las sombras de su vida. La batalla era contra él mismo, contra su propia negación, contra las cadenas invisibles que había forjado con su miedo. Y al enfrentarlas, al aceptarlas, había encontrado la libertad. Ahora lo sabes. Ahora puedes avanzar. Con cada paso que daba, el paisaje se volvía más claro, más nítido. No solo el entorno físico, sino también su mente, su alma. Y mientras caminaba hacia ese horizonte brillante, una nueva esperanza se encendió en su pecho. Sabía que lo que venía por delante no sería fácil, pero ahora, por fin, estaba listo. La casa, las paredes, las sombras y la figura del hombre, todo se desvaneció por completo. Solo quedaba él, solo su ser,
caminando hacia su nueva vida. Gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndote. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.